Hola, mi nombre es Diego Tulchan, soy de la carrera de fisioterapia de la Universidad Politécnica Salesiana. Voy a explicar la articulación proximal del miembro superior, que específicamente es el hombro. Bueno, el hombro tiene 3 grados de libertad, aparte también es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Y bueno, voy a explicar los 3 grados de libertad. Los 3 grados de libertad son el eje transversal, que realiza movimientos de flexión y extensión, el eje anteroposterior, que realiza los movimientos de abducción y aducción, y el eje vertical, que realiza flexión y extensión. En horizontal, esta es en una posición de abducción de 90 grados que se realiza este movimiento. Ahora voy a explicar todo esto, lo que he dicho en mi paciente. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el eje transversal, los que realizan movimientos de extensión y flexión. Esto se realiza en un plano sagital. Bueno, ahora voy a comenzar primero con la extensión. La extensión sería dirigida hacia atrás, sobre detrás del tronco, en el cual tiene un grado de movimiento de 45 a 50 grados. Bueno, ahora una flexión de hombro sería hacia arriba, que tiene un rango de movimiento de 180 grados. Bueno, pasamos con el siguiente, que es ahora vamos con el eje anteroposterior, que realiza una aducción y abducción. Primero realizamos una abducción que se dirige hacia arriba por encima del tronco, que tiene un rango de movimiento de 180 grados, igualmente como la flexión de hombro. Bueno, ahora realizamos una aducción. Posiblemente esto no sería posible. ¿Por qué? Porque esto impide la aducción, pero impide el tronco. Entonces realizamos una cierta flexión de 30 grados y realizamos la aducción, que tiene un rango de movimiento de 30 grados. ¿Ya? Bueno, ahora voy a explicar lo que es eh, el, ah, el eje vertical, lo que realiza una flexión y extensión de forma horizontal. Bueno, colocamos a nuestro paciente en una abducción de 90 grados, en el cual realizamos una flexión de 140 grados. Tiene un rango de movimiento de 140 grados y una extensión que sería de 40 grados. ¿Ok? Con esto completamos con esto completamos los 180 grados, que tendría el rango de movimiento del hombro en el eje vertical en una posición horizontal. Voy a explicar lo que es la circunducción. ¿Qué es la circunducción? La circunducción es la unión de todos los movimientos, en el cual va dirigida hace una extensión, una abducción, una extensión, flexión, la unión de todos los movimientos. Esto sería una circuncisión. Bueno, ahora voy a explicar la paradoja de Colman. Bueno, la paradoja de Colman, ¿qué existe en la paradoja de Colman? Existe una rotación interna automática, una rotación autónoma, dos movimientos de 180 grados y el cambio de orientación de la mano. Bueno, ahora voy a explicar con mi paciente. Bueno, colocamos en una posición A, de una aducción en cero, con la mano extendida y el dedo pulgar estirado hacia adelante. Es lo mismo. Bueno, ahora realizamos una abducción de 180 grados. Ahí, correcto. Y realizamos esta sería una extensión hacia adentro. ¿Y qué sucede? Lo que he mencionado. Ahora el dedo está dirigido hacia atrás y la orientación de la mano está cambiada. Bueno, esa ha sido la paradoja de Gottman. Ahora voy a explicar lo que es los movimientos de exploración global. Bueno, los movimientos de exploración global tienen tres, en el cual primera es la vía anterior contralateral. Esta se dirige vía anterior del cuerpo hacia el omóplato, que se dirige hacia la escápula. Bueno, ahora vamos con la segunda. La primera, esta que evalúa la rotación la aducción horizontal. Bueno, ahora voy a explicar lo que es la vía anterior homolateral, que se dirige por detrás del cuello hacia el omóplato, que es la escápula. Bueno, ahora vamos con la tercera, que sería la vía posterior,
Los que acabé de explicar hacían una rotación externa. Ahora estas realizan una rotación interna. Bueno, existen 5 fases, que sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, hacemos una rotación interna en el cual nos dirigimos a la parte externa del muslo, que sería acá. Bueno, esta sería la 0. Ahora vamos con la 1, que se dirige hacia el glúteo. Y ahora vamos con la 2, que se dirige hacia el sacro. Y vamos con la 3, que se dirige hacia las vértebras lumbares. Y con la 4 nos dirigimos hacia el ángulo inferior. Nos dirigimos hacia el ángulo inferior del omóplato. Y con la 5, en este caso, mi paciente no puede llegar, pero la 5 sería hasta el omóplato, así hasta la escápula, que es en la parte central de la escápula. Bueno, esto ha sido la exploración de los movimientos. Ahora voy a explicar las 5 articulaciones que tiene el hombro. Esta está partida en 3 verdaderas y 2 falsas. Bueno, las 3 verdaderas son la acromioclavicular, la esternoclavicular y la glenohumeral. Bueno, voy a explicar la glenohumeral. La glenohumeral está colocada, une la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Bueno, la acromioclavicular une el acromio con la clavícula y la esternoclavicular une el esterno con la clavícula. Bueno, ahora vamos con las falsas. Las falsas son la escapulotorácica y la subdeltoidea. Bueno, la escápula torácica está colocada en la parte anterior de la escápula, uniéndose hacia la caja torácica. La subdeltoidea está por detrás de la cabeza del húmero, uniendo con la cavidad glenoidea en sí, con la escápula. Estas tienen un orden. La primera sería la glenohumeral, la segunda sería la subdeltoidea, la tercera sería la escápulo torácica, la cuarta sería la acromioclavicular y la quinta sería la esternoclavicular. Voy a explicar la articulación de cierre. Bueno, en una posición abducción de 90 grados, la cabeza del húmero contacta con la glenoide, con el techo de la cavidad glenoidea. En este no existe movimiento. ¿Por qué? Porque las articulaciones están cerradas, o sea, no va a permitir ningún movimiento. Entonces, en este movimiento puede ocurrir lesiones, desguices de ligamentos, etc. Bueno, si colocamos en un grado más unos 10 grados más, o sea, unos 100 grados, ya existe movimiento, entonces esto previene un poco las lesiones. Bueno, ahora voy a explicar la cavidad glenoidea del omóplato. Bueno, la cavidad glenoidea se localiza en el ángulo suprarroexterno del omóplato. Cóncava, es cóncavo de ambos sentidos, transversales y verticales. Y esta está rodeada por el rodete glenoideo. Bueno, en sí voy a explicar qué es el rodete glenoideo. En sí es un anillo fibroso cartilaginoso localizado en el reborde glenoideo. Su función esto ya aumenta la congruencia articular, o sea, cuando realizamos movimientos, esto nos esto se compacta con la cabeza del húmero y ayuda a la congruencia articular, o sea, los movimientos. Ahora voy a explicar los centros instantáneos de rotación. Los centros instantáneos de rotación está dividida en dos. Esta ocurre en una abducción en el cual actúa la cabeza del húmero. Bueno, esta localizamos en una abducción de 0 a 50 grados, en esta cual se activa el círculo de dispersión de C1. Se activa la C1, que está localizada internamente en la cabeza del húmero, y después se activa. Ahora vamos a la segunda, que es el centro de dispersión, que se activa de 50 a 90 grados de abducción, que se activa la C2, que es el centro de dispersión. Bueno, ahora voy a explicar la cooptación del muscular del hombro. Bueno, la cooptación muscular del hombro son captadores transversales
y captadores longitudinales. Bueno, voy a explicar los captadores transversales. Estas se introducen en la cabeza humeral de la cavidad glenoidea. Y los captadores longitudinales sujetan al miembro superior e impiden que la cabeza humeral se luzque y por debajo de la glenoide bajo tracciones sostenidas. Bueno, ahora voy a explicar los músculos que actúan en los captadores transversales. Bueno, en vía posterior está el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y en vista anterior está el subescapular y el tendón del porción larga del bíceps braquial. Bueno, ahora voy a decir los captadores longitudinales. Los captadores longitudinales son eh, vista posterior, deltoides lateral y posterior y porción larga del tríceps braquial. Bueno, en vista anterior, el deltoides anterior y el subescapular y pectoral mayor. Bueno, ahora voy a explicar un poco de la articulación subdeltoide. Esta es una articulación falsa porque no tiene superficie de articulación. Constituyen un plano de deslizamiento celuloso entre la cara profunda del deltoides y el manguito rotador, donde se observa una bolsa serosa. Bueno, en estas actúan el deltoides, el húmero, el supraespinoso, el tríceps braquial, el, el redondo seroso subdeltoide y la articulación glenohumeral. Bueno, ahora vamos con la articulación escapulotorácica. La articulación escapulotorácica es una articulación falsa. Está constituida por dos planos de deslizamiento celuloso. El primero es el espacio homocerático y el segundo es el espacio parastocerático. Bueno, ahora vamos con el plano fisiológico de abducción de hombro en el omóplato formado por un ángulo de 30 grados en apoyo dorsal. Explicar un poco de la abducción y pues, los ángulos que forman en una abducción la clavícula y el omóplato y así el húmero. Bueno, en un plano fisiológico de abducción, el hombro del omóplato forma un ángulo de 30 grados con el apoyo dorsal. Aquí forma un ángulo de 30 grados con el omóplato y la cavidad junto con el omóplato forma un ángulo de 60. La clavícula con el omóplato forma un ángulo de 60 grados. Bueno, ahora voy a explicar un poco de una vista posterior del tórax y la cintura escapular. Bueno, el omóplato va desde la segunda a la séptima costilla, aquí, y el ángulo superior corresponde a la primera, el ángulo superior del omóplato corresponde a la primera costilla de la apófisis espinosa, después bajamos a la porción interna de la espina, a la tercera vértebra dorsal. Después bajamos al borde interno del omóplato, está a 5 o 6 centímetros de la apófisis espinosas. Y el ángulo inferior de la vista a 7 centímetros. Explicar un poco de la antepulsión, la retropulsión. Estos son los movimientos de la cintura escapular. Ya, bueno. El corte horizontal. En una antepulsión lleva el hombro hacia adelante, así. Esta es una antepulsión. Y una retropulsión, el movimiento del hombro lleva hacia atrás. Bueno, en vista posterior, la antepulsión, el borde de la espina se aleja, posterior, esta se aleja 10 a 12 centímetros y desplazamientos verticales entre 10 a 12 centímetros. Bueno, en los movimientos de abducción y flexión, durante los movimientos de abducción y flexión del hombro, los movimientos de elementales escapulares se combinan en ascenso, campanilla, basculante y pivote. Un poco de la abducción pura. En el orden de entrada es el has del acromio, tercera, segunda porción, cuarta y quinta casi de intermedio y porción 2 y a partir de los 20 a 30 grados en una abducción pura. En la abducción
asociada a una flexión de 30 grados, las posiciones 2 y 3 y las posiciones 4, 5 y más tarde la posición 1, esta se activa. Ahora vamos con los músculos rotadores. Voy a explicar un poco de los músculos rotadores. En sí, los músculos rotadores son el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Se contraen simultáneamente. Su fuerza impide la luxación hacia arriba y hacia afuera. De esta manera se iguala el vector de fuerza deltoide. La máxima actividad acontece a los 90 grados de abducción, como el caso del músculo deltoides. Los músculos supraespinoso tiene dos acciones: la cualitativa sobre la coaptación articular y la cuantitativa sobre la resistencia, potencia y la deducción. Bueno, ahorita voy a explicar con mi paciente sobre esto que acabo de hablar. En las fases de abducción está compuesta, está compuesta por tres fases. La primera, que es de 0 a 60, y así que voy a explicar. Son tres fases. La primera fase es de una abducción de 0 a 60 grados. Después la segunda fase es de unos de 60 a 120 grados, y de la tercera fase sería de 120 a 180 grados. Bueno, voy a explicar las articulaciones que se activaron en estos movimientos. Bueno, de 0 a 60 grados se activó la articulación glenumeral, y de 60 a 120 se activó la articulación escapulotorácica, y de 120 a 180 estas se activan las dos, proporcionando un soporte en sí al brazo. En la primera fase, ya que se activa la articulación glenumeral, estos se activan el músculo de Torres, el supraespinoso. Estos dos músculos forman la pareja de la abducción glenohumeral. En esta finaliza cuando el troquíter impacta contra el borde superior de la glenoide. Bueno, en la segunda fase, donde se activa la articulación escapulotorácica, con la articulación glenohumeral bloqueada, la abducción continúa gracias al movimiento pendular del omóplato, rotación longitudinal, y los músculos que se activan son el trapecio y el serrato anterior. Y ya en la tercera fase, donde se activan las dos articulaciones, si participa solo el brazo, basta con una inclinación lateral bajo la acción de los músculos espinales del lado opuesto. Si los dos brazos se realiza la abducción, es necesario que una hiperlordosis lumbar bajo la dependencia de los músculos espinales. Bueno, esto también vamos a explicar un poco esto ya de las fases de la flexión, en donde la primera es de 0 a 60, segunda de 60 a 120 y la tercera a la 180. Bueno, voy a explicar los músculos que se activan en la primera fase, que es de 0 a 60 grados. Los músculos que se activan son los deltoides, vía fibras anteriores, el coracobrachial, el de la clavícula, del pectoral mayor. Bueno, en la segunda fase, de 60 a 120 grados, el músculo trapecio serrato anterior, la cintura escapular interviene en esta fase a través de una rotación del omóplato de 60 grados, mediante un movimiento pendular que orienta a la glenoide hacia arriba y adelante. Ahora vamos con la tercera fase, que los músculos que se activan son el deltoides supraespinoso, fibras anteriores, inferiores del trapecio y el serrato anterior. Explicar un poco de los músculos rotadores, los rotadores internos y rotadores externos. Los rotadores internos son el dorsal ancho, redondo mayor, el subescapular y el pectoral mayor. Y los rotadores internos son el infraespinoso y el redondo menor. Bueno, en sí, ¿cómo voy a explicar cómo se realiza este movimiento? En una rotación interna, que activan los músculos ya mencionados, y una rotación externa, que se activan los músculos que he mencionado. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.